Santa Teresa de Jesús, Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, a quien hoy conmemoramos, pertenece al contexto de la Reforma Católica, que fue la convicción de vivir y actuar en orden de la trascendencia, en la vida religiosa como en la cotidiana, y a la luz del mandato evangélico. El movimiento, también llamado Restauración Católica, Contrarreforma y hasta Contrarrevolución Católica, se inició en el mundo hispano-itálico en las postrimerías del siglo XV, continuó gracias al celo del Concilio de Trento en el XVI y se proyectó sobre los dos siguientes. Los católicos que vivieron en los siglos XVI, XVII y parte del XVIII tenían plena conciencia de que el individuo, para ser coherente, no podía separar las consecuencias de sus actos personales del conjunto de valores que decían profesar y defender. Entre los principales hombres de Dios de dicha época destacan personajes que se convirtieron en arquetipos de diversas formas de santidad. Entre ellos resalta la vida de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que trazó un camino recto para alcanzar a Dios a través de sus ejercicios espirituales. En ellos procuraba la perfección del alma a lo largo de una serie de pasos que se iniciaban con el descubrimiento de la voluntad divina, que supone, cito literalmente, quitar de sí todas las afecciones desordenadas. Fin de la cita. El fin de sus ejercicios consistía en lograr la unidad total de los intereses del Creador con el alma humana. También es notable el pensamiento místico de Santa Teresa de Jesús y el de San Juan de la Cruz. Ambos, renovadores de la orden carmelita, sistematizaron la vida espiritual en movimientos del alma, que iban desde el primer signo del ansia humana de eternidad hasta el abrazo con el Padre. A pesar de sus matices distintivos, explicaban pedagógicamente el camino de oración para llegar a Dios recurriendo a imágenes. Santa Teresa escribe para sus monjas el libro de las moradas del castillo interior, en el que comparaba el alma con una mansión de cristal cuyas estancias debían ser recorridas hasta llegar al aposento donde habitaba el Señor. San Juan de la Cruz diseñó un método de acercamiento a la divinidad, cuya fase inicial consistía en la difícil renuncia de los sentidos para conseguir el completo despojo de las experiencias mundanas. En este punto, el alma quedaba dispuesta para la unión con Dios. La santidad, tal como se entendía en el Perú virreinal, no adquiere su cabal dimensión si no se la sitúa en el contexto histórico que impulsó la Reforma Católica. Así, por ejemplo, Santa Rosa de Lima abrazó la dimensión mística de la Reforma, semejante en práctica a la de Santa Teresa de Jesús. Como muestra de ello, las religiosas del monasterio de Santa Rosa de las Monjas, en la capital peruana, conservan dos manuscritos hológrafos suyos, que se conocen bajo los nombres de las Mercedes y la Escala Espiritual. En el primero, la santa pegó una serie de corazones, alados, heridos o traspasados, sobre dos pliegos de papel, en cuyos márgenes redactó de puño y letra mensajes que testimoniaban las formas del amor de Dios experimentados por su alma. La figura inicial de este conjunto muestra la herida de una lanza que traspasa un corazón con la cruz en medio, y alrededor se lee el siguiente lema: primera merced que recibí de Dios, con lanza de acero me hirió y se escondió. En el segundo presenta 15 escalones de un camino de humillación y perfección, los mismos que proponía el jesuita Diego Álvarez de Paz, uno de los primeros lectores de Santa Teresa en Lima y a quien Rosa llegó a conocer personalmente. La escala espiritual dibujada por la Bienaventurada poseía el mismo sentido que la escala espiritual de San Juan Clímaco, obra que Fray Luis de Granada tradujo y publicó anotada en 1562 y que la patrona de América pudo haber consultado. Otro testimonio interesante y decidor es el que ofrecieron San Martín de Porras y San Juan Macías, que llevaron una vida de sencillez, mansedumbre y estricta obediencia a las reglas de su orden. Estos hijos de Santo Domingo ofrecieron una experiencia religiosa concreta, tan firme que lograron demostrar a los poderosos y gente del común que la santidad era un camino posible para cualquiera. De allí que, a pesar de sus humildes orígenes, eran admirados en vida como personajes principales de la sociedad virreinal. Sin embargo, solían desestimar su posición y con frecuencia en gestos de auténtica modestia descalificarse. Ello concitaba la mayor admiración de la gente, puesto que resultaba sorprendente tal actitud en hombres a todas luces tan valiosos. Así como los santos de la península ibérica, exactamente como Santa Teresa de Jesús, que se decía un océano de miserias, San Martín de Porras se refería a sí mismo como perro mulato.
y Macías se llamaba vil gusanillo y lo más despreciable de la tierra. Años más tarde, el jesuita limeño Francisco del Castillo se calificaría de muladar asqueroso. El espíritu de la Reforma alcanzaba así, inclusive en estas características de la conducta, una muy fuerte presencia en el Nuevo Mundo. Veamos ahora con detalle cómo las vidas de los santos confluyeron en este período. Santa Teresa, que muere en 1582, coincide con las juventudes y edad adulta de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, San Francisco Solano, apóstol y predicador de la ciudad de los Reyes, y con la infancia temprana de San Martín de Porras. No hubo conjunción temporal ni con San Juan Macías ni con Santa Rosa de Lima, quien nació 4 años después del deceso de la doctora de Ávila. No obstante, entre los 5 mencionados y de acuerdo con sus edades, sus existencias convergieron en 20 años, entre 1586 y 1606, es decir, entre el año de nacimiento de la menor Rosa de Lima y el de la muerte del mayor Toribio de Mogrovejo. Por supuesto, los 5 no siempre residieron juntos en la capital. Solano se estableció definitivamente en la ciudad de los Reyes en 1604, Mogrovejo en cambio salió de ella y murió 2 años después en Saña. San Juan Macías demoró más en decidir que el Perú fuera su destino y se instaló apenas en 1620. Obviamente Rosa conoció a Santo Toribio, pues recibió de él el sacramento de la confirmación, y aunque no pudiese escuchar directamente la prédica de San Francisco Solano, con seguridad oyó hablar sobre sus admirables advertencias de enmienda. También es bastante factible que viese alguna vez a San Martín de Porras, pues ella asistía a orar frecuentemente a la iglesia del convento de Santo Domingo, donde habitaba el fraile de la Escoba. Además, ambos tenían conocidos en común como Fray Juan de Lorenzana y el doctor Pedro de Ortega Sotomayor, quien fuera ordenado de clérigo presbítero por Santo Toribio. Por otro lado, se ha llegado a sostener como verosímil la presencia de Martín en las exequias de Rosa. No es descabellado, ya que a ellas acudió una buena parte de la población limeña e inclusive del Callao. De lo que sí hay testimonio es de la amistad personal entre el santo mulato y Juan Macías, quienes sostenían pláticas espirituales y practicaban juntos ejercicios ascéticos. Las muestras de santidad cubrieron todo el período virreinal, pero la época de los 5 santos que vivieron en ese período y que han sido elevados a los altares se centra en los últimos años de Felipe II, el régimen de Felipe III y los primeros 25 años de la administración de Felipe IV. Se trata de Toribio de Mogrovejo, Francisco Solano, Rosa de Lima, Martín de Porras y Juan Macías. En el Perú es la época que comienza con las postrimerías del virrey Toledo y los inicios de Antonio Enríquez de Almanza. Es un lapso en el que la corona ve consolidado su poder a través de las instituciones políticas trasplantadas de la metrópoli, y en el que se envían grandes cargamentos de plata y metales preciosos a esta, y en el que se deja ver una tendencia a la autosuficiencia económica del Nuevo Mundo. No en vano, la mayor producción argentífera del Cerro Rico de Potosí coincide con esta etapa, que va de 1580 a 1630. Son años de esplendor cultural, pues descuellan las grandes crónicas y se reúnen las tertulias literarias, como la famosa Academia Antártica. En las artes plásticas se desarrolla el estilo manierista y se inaugura a principios del siglo XVII la tendencia barroca. Esta última no es únicamente significativa en el ámbito artístico, sino que adquiere una dimensión social que se vuelve una forma de pensamiento. Siguiendo el orden jerárquico de la santidad entre los siervos de Dios que coincidieron temporalmente con el itinerario biográfico de Teresa de Jesús, ubicamos en primer lugar al agustino Diego Ruiz Ortiz, que fue precursor en cuanto al martirio en la temprana evangelización. Nacido hacia 1532 en Getafe, fue el cristianizador de Titucus y Yupanqui en Vilcabamba, y cuya gente le dio muerte en 1571. Otro agustino, coincidente, fue Fray Luis López de Solís, también de causa reconocida recientemente. El siervo Fray Luis López de Solís, obispo de Quito, vivió los primeros años del virreinato y coincide con los años de vida de Teresa de Ahumada. Representa, al igual que Toribio de Mogrovejo, al celoso prelado de la Reforma Católica. También el jesuita Diego Martínez, místico evangelizador y maestro espiritual de Santa Rosa de Lima. El lego mercedario Gonzalo Díaz de Amarante, que brilló en humildad y apoyó a los pobres del Callao en las 2 primeras décadas del siglo XVII. El jesuita Juan Sebastián de la Parra, predicador por excelencia y fundador de la Cofradía de Nuestra Señora de la O, una de las más importantes corporaciones religiosas
de la República de Españoles. Entre los bienaventurados o virtuosos de los siglos XVI y XVII encontramos a Fray Benito de Jarandilla, sacerdote de la Orden Dominicana. Nació en 1501 en el pueblo que tomó su apellido, ubicado en la actual provincia de Cáceres, en Extremadura. Se le recuerda por haber sido el primer cristianizador del Valle de Chicama y precursor de la extirpación de idolatrías, y quien muriera 3 años después de Santa Teresa. El lego de la Orden Franciscana, Fray Andrés Corzo, que también fue uno de los religiosos más antiguos que destacó por su diligente esfuerzo. Nació hacia 1535 en la villa de San Andrés, isla de Córcega. Se sabe que pasó al Perú con el séquito del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete. Poseyó la habilidad de trazar planos para la edificación de conventos, así como para ocuparse de la construcción, tanto como alarife como albañil. A él se suma la vida del más longevo de los hombres con fama de santidad, otro fraile seráfico, aunque a diferencia del anterior fue sacerdote. Nos referimos a Fray Juan de la Concepción, conocido en el mundo como Fray Juan de Mantilla. Había nacido en 1537 en el lugar de Corrobárceno, del Valle de Toranzo, en las montañas de Santander. Fue confesor de la virresa condesa de Chinchón y asistió con los últimos sacramentos a San Francisco Solano en su lecho de muerte. Murió en mayo de 1640 a la avanzadísima edad de 103 años. Una de las primeras virtuosas del Perú virreinal, coincidentes con Teresa de Jesús, fue Isabel de Porras Marmolejo, quien nació en Sevilla en 1550 y perteneció a una familia de hidalgos encumbrados. Como doncella de alta condición social, sus padres le procuraron un matrimonio ventajoso. A los 40 años de edad y luego de enviudar, decidió trasladarse al Perú y establecerse en la capital, donde vistió el hábito de terciaria franciscana. Pronto, su rectitud y gran calidad humana se dejó conocer entre los vecinos de Lima y las autoridades religiosas, por lo que fue designada administradora y maestra del recogimiento de divorciadas que fundara Santo Toribio de Mogrovejo. Más tarde, recibió el nombramiento de abadesa de la Recolección, recientemente abierta junto al Hospital de la Caridad. Allí permaneció 18 años hasta que le sorprendió la muerte en 1631. El virreinato también reconoció la santidad de otro religioso franciscano, Fray Juan Gómez. En él se basó Ricardo Palma para escribir la célebre tradición El Alacrán de Fray Gómez. Había nacido en 1560 en la Puebla de Guzmán, perteneciente al antiguo reino de Sevilla, y de acuerdo con las fuentes, su arribo al Perú debió hacerse efectivo cuando frisaba los 20 años. Su labor cristianizadora hizo que fuese estimado y reconocida por la población altoperuana. Posteriormente, la orden lo trasladó al convento de San Francisco de Lima, donde trabajó como enfermero mayor y atendió a San Francisco Solano en sus últimos días. Fray Juan Gómez fue también reconocido por sus batallas contra el demonio, que se le aparecía en forma de perro, justamente en el momento de mayor recogimiento en la oración. Pasó el resto de su vida en Lima. Murió en mayo de 1631. Conoció personalmente a San Martín de Porres, con quien tuvo una mística y especial amistad. Entre los pastores virtuosos que florecieron en el Perú, cabe destacar a Francisco Verdugo, quien junto con Santo Toribio de Mogrovejo y el siervo de Dios, Luis López de Solís, ilustra el valor de los prelados del Nuevo Mundo. Este mitrado nació en Carmona, en las cercanías de Sevilla, en 1561. Fue inquisidor y obispo de Huamanga y demostró que uno de los principales obstáculos de la cristianización era el abuso de la mita y la fuga de los nativos por temor a ser maltratados. Habiendo sido elegido arzobispo de México, fue sorprendido por la muerte en el pueblo de Julcamarca, cuando comenzaba su quinta visita en 1636. Por su parte, los afroperuanos tuvieron en la bienaventurada Estefanía de San José a una excelente representante, que coincidió en 21 años con Teresa de Jesús. Esta mulata, hija de una negra y de un español desconocido, nació en la ciudad del Cusco en 1561. Fue sometida a esclavitud, puesto que su madre era propiedad del encomendero Diego Maldonado el Rico. Al morir su amo, obtuvo la libertad, pero los hijos de este pretendieron arrebatársela. Por esta razón dejó el terruño y enrumbó a Lima para reclamar justicia ante la Real Audiencia. Declarada exenta de toda forma de servidumbre por parte de las autoridades judiciales, Estefanía decidió vestir el hábito de terciaria franciscana y establecerse permanentemente en la capital. Siguió una vida de oración y se preocupó por ayudar a los miembros del clero en sus quehaceres cotidianos, por concurrir a los hospitales y por aplicar remedio a los enfermos, además del acopio de lienzos para asearlos. Recogía
niños indigentes de la República de Españoles, a quienes formaba cristianamente y quienes después optaron por la religión. Su fama de bondad llegó a las altas esferas del poder. Ya enferma y próxima a morir, recibió la inesperada visita del virrey Marqués de Mancera y su esposa. Cuenta Fray Diego de Córdoba y Salinas, quien conoció a la mulata personalmente, que Estefanía le pidió a los marqueses que rezaran allí mismo de rodillas una oración, y cito literalmente: les encargó la limosna a los pobres y se despidió suplicando a Dios les comunicase su gracia. Añade también el cronista franciscano que, cito, entonces los marqueses le pidieron la mano y ella la alargó, y ambos se la besaron y pidieron la bendición, y la buena mujer se la dio haciendo la señal de la cruz sobre sus excelencias. Fin de la cita. Su deceso ocurrió el 9 de mayo de 1645. Bajo el modelo de tales y tantos virtuosos coincidentes con los días de nuestra homenajeada, la Iglesia Católica comenzó su labor evangélica en los dominios recién ganados de Sudamérica, conocidos por aquellos años como los reinos del Perú. Bajo el auspicio del Imperio Confesional Español, extendió la fe por una geografía nueva y en medio de un contexto cultural distinto de la tradición católica desarrollada en el Viejo Mundo. A pesar de las implicancias de semejante desafío, los territorios conquistados para la fe no tardaron en demostrar su generosidad en vidas devotas y auténticos modelos de militancia cristiana, como lo fuera en España Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias.